días, profe. Bueno, entonces vamos a trabajar dos momentos, uno inicial rápido con el cálculo de la precipitación, los tres métodos más comunes, y el segundo con una presentación del cálculo de la evapotranspiración, y ya lo dejo, profe, por si usted tiene otro proceso, otro tema que tratar luego de estas dos que yo hable. Entonces voy a compartirles pantalla y les voy a mostrar la primer parte que les mencionaba, el cálculo de la precipitación regional. Pueden ver la presentación. Sí, profe. Sí, señor, profe. Listo. Entonces, en general hay muchos métodos para cálculo de precipitación, pero hay tres que son los más comúnmente utilizados en términos climáticos. Promedio aritmético, que es el primero, el segundo es polígonos de Thyssen y el tercero es el método de las isoyetas. Están listados en orden de complejidad. El primero es el menos complejo, el tercero es el más complejo, no difícil, complejo. Es el que se busca que se utilice. El método de isoyetas es el más completo. Entonces los vamos a mostrar en ese orden, desde el más sencillo al más complejo. Complejo porque involucra más variables, no porque sea más difícil. Y la idea es que cuando calculemos precipitación, en lo posible, usemos ese tercer método. Entonces, el primer método, que es el del promedio aritmético, digamos que ya la base teórica la tenemos, ya vimos estadísticas, sabemos qué es el promedio, intuitivamente sabemos qué es el promedio. En una nube de mediciones, en un grupo de mediciones, el promedio nos da el valor central de, de esas mediciones. Este método se recomienda para regiones planas y uniformes. Entonces, si hablamos de Colombia, tendríamos la costa Caribe, la Amazonía, la Orinoquía, el altiplano cundiboyacense y algunas zonas de los valles interandinos. De resto, nosotros no tenemos más zonas planas uniformes. Somos, sobre todo los que estamos en la zona andina, como en mi caso, pues ya no son tan comunes. Entonces, primer criterio de decisión, descartaría este método para esas zonas montañosas. El segundo, que las estaciones meteorológicas y específicamente los pluviómetros, que son los que miden la precipitación, deben estar ubicados dentro del área que yo quiero estudiar. Entonces el primer proceso es definir un área. Yo le voy a calcular la precipitación promedio a un área específica. ¿Cuál es el área específica? Mi finca, mi vereda, mi municipio, mi departamento, ¿cierto? Yo debo definir a qué zona le quiero medir o calcular con datos provenientes de estaciones meteorológicas esa precipitación. Entonces todos los pluviómetros que yo encuentre deben estar ubicados de esa área que yo delimité. ¿Listo? Y el tercer criterio nos dice que la dispersión, que es la desviación estándar, con respecto a la media, no puede superar el 10%. O sea que si yo calculo el promedio y defino el 10% de ese promedio, la desviación estándar no puede ser superior a ese 10%. Y eso que me lo implica el primer punto que ven en la diapositiva. Estábamos hablando de zonas planas uniformes, entonces uno espera que la variación de la precipitación en esa área que es plano uniforme no sea muy alta, precisamente porque es plano uniforme. El segundo método, que es un poco más complejo, ya permite trabajar con regiones de topografía suave, ondulada, entonces se integrarían otras zonas de Colombia. Tiene una ventaja con respecto al anterior, podemos usar pluviómetros que estén ubicados
dentro y fuera del área de estudio. La, la dispersión puede ser superior al 10% de la media, esa es otra ventaja, o sea que se eliminan los dos puntos complejos del anterior. Cualquier pluviómetro, cualquier estación que yo consiga me sirve, aunque esté fuera del área que yo delimité, y no tengo problemas con la desviación estándar. El método se llama polígonos de Thyssen porque cuando yo ubico las estaciones, construyo polígonos, ahorita vemos cómo se hacen. Entonces, la teoría dice que la distribución es continua en el polígono, o sea, dentro del polígono todos los puntos ubicados dentro tendrían la misma precipitación, pero es discontinua en la cuenca, entre comillas en cuenca, el área que yo definí puede ser una cuenca, la finca, ya lo dijimos, la vereda, el municipio, el área que definan, eh, precisamente porque tengo varios polígonos. Entonces, puntos ubicados en dos polígonos diferentes tendrán diferente valor de precipitación. Entonces, lo que yo hago es delimitar un área, y lo ven en la línea negra oscura. Las estaciones son los puntos que ven en color, creo que los ven naranja. Los números que están en azul son los valores de precipitación. No sé si los alcancen a ver, pues no es importante el número como tal, el valor, sino que tengan presente que esas fueron las estaciones que encontramos. Unas están dentro de esa área y otras están fuera. Y con esos puntos naranjas se construyeron esos polígonos que ustedes ven en la imagen. Entonces, todos los puntos ubicados dentro de un polígono tendrán la misma precipitación, pero los puntos ubicados en dos polígonos consecutivos o alejados tendrán diferente precipitación. Por eso se dice que la precipitación es continua dentro del polígono y discontinua en esa área, porque hay muchos polígonos o hay diferentes polígonos. ¿Cómo construimos los polígonos de Thyssen? Entonces, lo primero, y no está aquí relacionado, pero lo digo para que quede en la grabación, ya lo había mencionado, lo primero es definir el área, esa es la clave. Yo le voy a calcular la precipitación a un área, y ya dijimos que puede ser el área, ¿cierto? Segundo, obtengo las estaciones de las diferentes fuentes que pueda tener. En este caso estamos trabajando con FEDARROS, que compila estaciones de muchos otros entes y gremios, incluso del IDEAN. Entonces tiene oferta climática, oferta de datos climáticos no solo de la zona arrocera, que sería la zona cálida, sino que en general nos muestra estaciones de todo el país. Pero también podemos trabajar con las de las corporaciones autónomas regionales. Todos los aeropuertos del país tienen una estación meteorológica. Federación Nacional de Cafeteros tiene estaciones en toda la zona cafetera de Colombia. Municipios, gobernaciones y demás entes, cada uno tiene sus estaciones, entonces no necesariamente FEDARROS, y trabajamos FEDARROS por la facilidad de oferta. Y en última instancia el IDEAM es el ente gubernamental encargado de monitorear, conservar los datos y ponerlos a disposición del público. Entonces la fuente última debería ser el IDEAM, pero por facilidad y para no hacer el trámite y demás por tiempo, pues trabajamos con FEDARROS, que entregue la información en tiempo real. Entonces ya tengo mi zona, los pluviómetros, las estaciones, en este caso que ustedes escogieron 3, ya vamos a ver por qué son 3 mínimo. Se ubican geográficamente, ustedes ya hicieron el ejercicio, las estaciones tienen dato de longitud y latitud, o sea, es posible georreferenciarlas, conocer dónde están ubicadas exactamente. Y una vez las tengo ubicadas y mi área delimitada, voy a unir las estaciones con líneas rectas. Aquí tenemos la explicación por qué 3, porque si vamos a formar un polígono, el polígono más pequeño es el triángulo. Si tuviésemos 2 estaciones y las uniéramos, tendríamos una línea recta. Ese no es un polígono. Polígono en su etimología quiere decir poli, varios, gonos, lados, y varios lados, la línea no tiene lados,
El polígono más pequeño es el triángulo. Sigue el de 4 lados, que es cuadrado, el de 5 que es pentágono, y así sucesivamente. Entonces por eso trabajamos con 3 estaciones. Una vez unamos esas 3 estaciones y se nos forma un triángulo, que es el polígono que nos generan esas 3 estaciones, le vamos a trazar las mediatrices. Ustedes ya saben qué son las mediatrices, ya vimos el curso de álgebra, geometría y trigonometría, pero para que lo recordemos, mediatriz es una línea recta perpendicular al lado del triángulo, que en este caso se llama cateto, y que pasa por su punto medio. O sea, tomo el cateto, le busco la mitad y en ese punto trazo una línea perpendicular al cateto, o sea, 90 grados. En los triángulos, las mediatrices tienen la particularidad que se unen en un punto, o dentro del triángulo o fuera, pero se unen en un punto. ¿Listo? Entonces, esas mediatrices me van a determinar el área de influencia de cada estación, de cada pluviómetro, dentro de esa área que yo delimité. Entonces aquí vemos un área delimitada, la vemos en línea negra. Los puntos negros son los pluviómetros, las estaciones. En este caso hay 5. La estación 2, 3, 4 y 5 están dentro del área y la 1 está por fuera. Recordemos que este método permite trabajar con pluviómetros dentro y fuera del área de estudio. Las líneas rojas son las mediatrices. Entonces son perpendiculares al cateto, y los catetos son las líneas azules. Se formaron 3 triángulos. En el punto medio se traza una línea perpendicular, y por el tipo de triángulos que tenemos, en este caso todas las mediatrices de los 3 triángulos, en este caso se unen dentro de los mismos. Al prolongar las mediatrices hasta el borde del área que yo delimité, se forma el área de influencia de cada estación. Entonces creo que ven cada estación, incluso la 1 que está por fuera tiene un área de influencia pequeña, pero la tiene, y así sucesivamente la 2, la 3, la 4 y la 5. Y esos son los polígonos que veíamos en la imagen anterior. Como solo tenemos una estación por fuera, pues no podemos generar polígonos fuera de esa área. Si yo tuviese una nube de puntos grande por fuera, los polígonos saldrían de esta área, tal como lo vimos anteriormente. En el caso nuestro, estamos trabajando solo con 3, entonces tendremos un triángulo y sus 3 mediatrices. No sé, cada grupo lo definió. Si las estaciones, las 3, están todas dentro del área que delimitaron o algunas por fuera. No importa que estén por fuera, la idea es que sean 3, ya sabemos por qué. El polígono más pequeño es el triángulo. ¿Cómo se calcula la precipitación promedio de esa área? Entonces, la forma más fácil de hacerlo es con una tabla. Excel es un excelente apoyo. Ya vimos, algunos vieron herramientas telemáticas. Los más antiguos, los que están en el plan nuevo, vinieron herramientas digitales para la gestión del conocimiento. Entonces vimos algo de Excel. La idea es hacer una tabla de este tipo, 4, 5 columnas. La primera columna, y cada una tiene su número, si se fijan, la primera se llama 1, la segunda 2, sucesivamente son las 5. En la primera coloco las estaciones, en este caso 3, 1, 2, 3, o ustedes en Fe de Arroz pueden encontrar el nombre de la estación, las Margaritas. Algunas tienen nombres así, que se los colocan de ese nombre, otros tienen el nombre del municipio, ¿cierto? Dependiendo de la estación, cada estación tiene su nombre. Entonces en el caso nuestro son 3, 1, 2 y 3, con su nombre. Cada una tiene su precipitación de la 1, de la 2 y de la 3.
Aquí ponemos n porque pueden ser n estaciones y n puede ser mínimo 3 y de ahí en adelante las que consigamos. Medimos el área de influencia de cada estación y me voy a devolver. Entonces ya recordamos que las mediatrices son las que me definen el área de influencia de esa estación dentro del área. Entonces hay que medirle el área a la estación, la influencia de cada estación. Eso me dará el área total, que es la suma de, en este caso, las áreas de las tres estaciones. Y una vez tenga la sumatoria total del área, voy a ponderar esa área. ¿Y cómo pondero el área? Aquí está la ecuación. Tomo el área de la estación 1 y la divido entre el total, que es la suma total. Tomo el área de la estación 2 y la divido entre el total. Tomo el área de la estación 3, nosotros tenemos 3 y la divido entre el total. Y esto básicamente se podría asimilar al porcentaje. ¿Qué porcentaje del área corresponde a la estación 1? ¿Qué porcentaje del área se ocupa en la estación 2? ¿Y qué porcentaje del área en la 3? Como es un porcentaje, debería sumar 100%, pero como lo estamos haciendo en decimal, deben sumar 1. Si no suman 1, tuvo algún error, ¿cierto? Porque estamos trabajando en el porcentaje, entonces en decimal vamos de 0 a 1. Cuando tenga el área ponderada, multiplico la precipitación, que sería la 2, la columna 2, y la multiplico por la columna 4, que es la del ponderador de área. Esa multiplicación la hago para cada una de las estaciones y la suma final sería la precipitación promedia de esta área. Entonces yo tengo en este caso 5 mediciones de precipitación, pero si me dicen cuál es la precipitación de esta área, como cuando ustedes buscan en Google la precipitación del municipio de Tumaco, en el Nariño, y dicen, voy a inventar cualquier cosa, no sé cuál es, 2.600 milímetros al año. Pero Tumaco tiene 6 estaciones, entonces ¿cómo saben que es 2.600? Ya vimos, la primera podría ser promedio aritmético, que no es muy recomendable. La segunda es Thyssen, y ese 2.600, perdón, es este valor final. Entonces ese es el valor que me entregan de precipitación promedio de municipio, vereda, finca. Entonces, en este caso, ustedes trabajaron un área, no sé qué área tomaron. Del área que tomaron, esa precipitación promedio, que es la suma de esas tres en este caso, porque son tres estaciones, es la precipitación que se puede asimilar de toda esa área. El tercer método, que les decía es el más complejo, es el recomendado que trabajemos. Este primer ítem nos da la explicación, sirve para regiones de topografía montañosa, y si sirve para regiones de topografía montañosa, sirve para onduladas y planas, o sea que todo Colombia está cubierto con este método, por eso se privilegia este método. Trabaja con estaciones ubicadas dentro y fuera del área de estudio, no tengo problemas con la desviación estándar, precisamente porque es un método que sirve para regiones montañosas, y en general la precipitación está muy determinada por la topografía. Las montañas, los valles generan cambios en la precipitación por el tema de la dispersión de las nubes y de los vientos. Entonces es un método que me sirve para todo Colombia. Se dice que este método me entrega la precipitación real, entre comillas real, por eso está entrecomillada, porque la única precipitación real es la que yo mido directamente con una estación. Pero estamos trabajando en un escenario donde no tengo una estación en mi finca o en mi vereda y tengo que hacer uso de estaciones ubicadas cerca. Entonces por eso el real está entrecomillado, es la más real de los tres métodos, pero no es la real. La real sería medida ya puntualmente. Eh, ¿Cómo se calcula? Me voy a saltar toda la parte inicial. Ya sabemos que necesitamos un área, las estaciones, la georreferencia. Y voy
tomo el método anterior y voy hasta los triángulos. Ubico las estaciones y las uno con líneas rectas y tengo los triángulos. Una vez tenga los triángulos, en este caso nuestro un triángulo, tenemos 3 estaciones, debo definir el intervalo de trazo de las curvas. Entonces el método se llama isoyetas, porque lo que hacemos es trazar curvas que se llaman isoyetas. Iso, yeta, etimológicamente viene de iso, que quiere decir similar o igual, y la segunda es ietos, que quiere decir, si lo tratamos de traducir al español, sería precipitación. Entonces son curvas que unen puntos con igual valor de precipitación. O sea que cualquier punto ubicado sobre esa curva va a tener la misma precipitación en toda la longitud de la curva. Y como voy a trazar curvas de igual precipitación, pues debo definir en ese segundo punto, cada cuánto voy a trazar las curvas. Entonces, lo que sigue, ya sabiendo cada cuánto trazo las curvas, asumo que la precipitación varía en forma lineal entre las estaciones, entre los pluviómetros. Quiere decir esto que entre el cateto que une esas dos estaciones yo voy a trazar las curvas definidas en función del intervalo de trazo. En esta imagen de pronto lo vemos más claro. Yo voy a trazar curvas, en este caso cada 50 milímetros. Entonces, si miramos el pluviómetro 2 contra el 2 tiene 1350 y el 2 tiene 1350 y el 3 tiene 1412. Entre esas dos solo pasa una curva que es la 1400 cada 50 milímetros. Hay un error muy común que cometemos cuando estamos arrancando con el método, y es decir, bueno, yo voy a trazar curvas cada 100 milímetros y tomo el valor de la precipitación y le sumo 1100 milímetros. Entonces, si yo tengo 1296, mi siguiente curva es 1396. No es así. Si yo digo que trazo puntos cada 100, y por eso vimos álgebra, geometría y trigonometría, recordemos que los puntos arrancan en 0. Mi primer punto cada 100, ¿cuál sería? 100. Mi segundo punto, ¿cuál sería? 200. Mi tercer punto, ¿cuál sería? 300. Y eso quedándome en los positivos, ¿cierto? También podría ser los negativos, pero para efectos de precipitación trabajo solo con valores positivos. Entonces yo siempre arranco en 0. Entonces no le podría sumar 100 a 1296 porque ese valor no arrancó en 0. Si vengo sumando cada 100 desde 0, llego a que la curva antes de 1296 sería 1200 cada 100. ¿Cuál sería la que seguiría? 1300. Entonces entre 1296 y 1412 podría trazar dos curvas, la 1300 y la 1400. ¿Listo? Porque ese es un elemento que en general tenemos en error. Le sumo el valor del intervalo de las curvas a los valores de las estaciones y no, yo debo arrancar de 0. Si lo hago así, es fácil trazar las curvas, porque si yo le sumo 100 a cada valor de estación, nunca voy a poder unir las curvas porque cada intervalo me va a dar valores diferentes. Entonces, entre 1200 y 1412 cada 50, que es esta imagen que tenemos la curva 1200 que pasa por la estación propiamente dicha, porque es 1200, la 1250, la 1300, la 1350 y la 1400. Entonces lo que decía el punto anterior es que yo distribuyo las curvas homogéneamente en esa distancia. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 curvas en este cateto
las distribuyo que queden igualmente espaciadas. Hago lo propio en cada cateto y después simplemente uno los puntos. Entonces tengo el 1250 que pasó por aquí y por aquí. Entonces por ahí pasa la curva. ¿Qué hago? Las curvas se prolongan hasta el borde de esa área que yo delimité. Por eso debo delimitar un área. Si yo no delimito el área, claramente no puedo calcular los métodos, solamente promedio aritmético. Y en realidad ni siquiera ese, porque promedio aritmético, recuerden que me dice que solo puedo usar pluviómetros que estén ubicados dentro del área que yo definí. Si no defino el área, no sé si están dentro o fuera. Entonces, sin área definida no se pueden hacer o calcular ninguno de los tres métodos. Entonces, aquí estaría la teoría de los tres métodos. Les voy a mostrar ahora un Excel. Yo lo que hice aquí fue mm, montar las mismas tablas en un Excel, y lo que hace el Excel, me voy a inventar unos valores de precipitación, es calcularme esos valores. Entonces yo tengo estos tres valores. El promedio, que en este caso son 3, sumo los 3, los divido entre 3, me da 1378.3. Recuerden que este método no se puede utilizar si la desviación estándar supera el 10% del promedio. Entonces, si yo tomo el promedio y lo divido entre 10, me dice que el 10% del promedio es 137. La desviación estándar es 189. Como la desviación estándar es mayor que el 10% del promedio, este método no me serviría con estos valores que me inventé, no son los valores reales de precipitación, me los acabo de inventar. Entonces, por eso la restricción de este método. Y funciona con zonas planas, pero como les decía hace un instante, la idea es trabajar con eh, isoyetas. Entonces aquí está Thyssen. Yo tengo, vamos a copiarnos estos aquí. Tengo la misma tabla que vimos en el PowerPoint. Entonces tengo las mismas 5 columnas: la estación, la precipitación. Generalmente la precipitación se da en milímetros. En el área deben definir la unidad de medida, si es pequeña, metros cuadrados. Normalmente en áreas para precipitación usamos metros cuadrados porque las áreas suelen ser muy grandes, entonces normalmente usamos hectáreas o kilómetros cuadrados. Hay que medir el área y el Excel me pondera el área. Entonces, voy a mostrarles aquí que se me perdió. Yo tenía aquí el Google Earth. Esperen un momentico, lo abro. Entonces hay muchos software para medir áreas. Si ustedes dominan algún software, eh, algún sistema de información geográfica, pues excelente. Si manejan ArcGIS o QGIS, eso es excelente. Está por aquí. Google Earth es un software libre. Eso es lo interesante de este software, es libre. Lo pueden descargar, entran al buscador que les guste, colocan Google Earth. Ojalá la versión Pro, es gratuito obviamente. Entonces pueden trabajar con todo el mundo. Aquí está Colombia. Y la idea es que les voy a mostrar las tres herramientas que usamos para el cálculo de la precipitación. Google Earth tiene
en la izquierda tiene unas capas, entonces tiene fronteras y etiquetas, y básicamente esas son las fronteras de los departamentos que ven ahí en color. Están en azul clarito, pero de pronto las ven como en blanco o en gris. Ahí está en este caso Boyacá, está Cundinamarca debajo, está Caldas, Risaralda, Quindío aquí. De pronto con las líneas no las ven tan claras. Las líneas amarillas son las carreteras, que sirven mucho cuando uno conoce el sitio, uno por las carreteras se ubica geográficamente. Entonces voy a quitarles las etiquetas para que nos quede Colombia en fondo plano y podamos ver el proceso. Entonces vamos a hacer un ejercicio de mentiras porque no van a quedar ubicados. Estos son 3 municipios que no van a estar ubicados geográficamente correctamente. Vamos a trabajar ahí en el donde quedamos con Colombia, y estos tampoco son los valores de precipitación. Entonces vamos a tomar Aracataca con una precipitación de 1200. Entonces, la primera herramienta que usamos es marca de posición. Si la ven, tiene una forma de chinche, entonces sirve para marcar puntos. Si yo me paro encima, puedo moverla. Si ven, la casilla tiene las coordenadas, entonces cuando ustedes ubiquen las estaciones, simplemente aquí cambian los números de latitud y longitud y no tienen que moverla manual, él automáticamente los ubica. Colocan aquí el nombre de la estación, las coordenadas que las tienen y le dan a aceptar y él les ubica el chinche. Aquí, como les decía, vamos a trabajar con valores rápidos para el ejercicio. Vamos con la segunda, que se llama el retén, y la precipitación es 1357. Vamos a inventarnos 3 estaciones. 1357, le vamos a aceptar, y la cuarta sería fundación 1578. Vamos a ponerla por aquí. 1578. Entonces ya delimité mis 3 estaciones. Segundo, vamos a delimitar el área con el cual vamos a trabajar, con la cual vamos a trabajar. Entonces, la segunda herramienta superior en el Google Earth de izquierda a derecha se llama agregar polígono, y sirve para eso, para agregar un polígono, que puede ser en líneas rectas o a mano alzada. Líneas rectas, yo puedo trazar puntos, ya ahí ven que lo va marcando, o puedo hacerlo, dejo el cursor apretado y trazo el área, ¿cierto? Entonces ahí, ese no es un polígono estricto porque no tiene lados, es una figura más circular, pero digamos que ese es el área que yo delimité. Listo. Generalmente cuando yo trabajo con el polígono en línea, le coloco una línea que se vea fácil. Entonces en este caso rojo. Normalmente le pongo una anchura de 3 para que se distinga, porque si es muy delgada no se ve. Y en opacidad la dejo en 10%, en 100%. En el área, a la opacidad le quito un 0, la dejo en 10%. Si ven, ese polígono tiene un fondo blanco, plano, tapa lo que está debajo. Para que me entiendan, miren, aquí está el color del área. Cuando le quito un 0, él me deja el blanco pero al 10%. Entonces me deja ver lo que está debajo, porque yo geográficamente me ubico con la carretera, con la tienda del vecino, el árbol de la finca. Entonces yo necesito ver qué hay debajo. En este caso un lago, estamos aquí en Boyacá, recuerden. Entonces ya tengo mi área. En este caso dejé las 3 estaciones dentro. Y vamos a trabajar polígonos de Thyssen. Entonces ya tengo
mis estaciones y vamos a hacer el proceso de medición de área. Entonces lo que sigue en Tizen es área, estaciones, la tenemos, y vamos a trazar nuestro polígono, que para conservar las mismas condiciones de la presentación de PowerPoint, el triángulo estaba en azul. Entonces el área está delimitada en rojo, las estaciones están en chinche amarillo y el triángulo está en azul. ¿Qué sigue? Trazarle las mediatrices a ese triángulo. Entonces la forma más fácil es con la tercera herramienta, que se llama eh, agregar ruta. Entonces yo trazo dos puntos, aquí quedan en blanco. Lo voy a hacer muy rápido manual, la idea es que sea perpendicular y que pase por el punto medio. Entonces voy a trazarme tres mediatrices muy rápidas. Ustedes lo hacen ya con todo el cálculo y con calma, pero ahí están rápidamente las tres mediatrices. Pasan por el punto medio del cateto, o sea, del lado del triángulo, son perpendiculares, ahí están más o menos perpendiculares, y las tres se unen en un punto. En este caso, por la forma del triángulo, quedaron adentro. ¿Para qué me sirven las mediatrices? Voy a quitar el triángulo. Las mediatrices me definen el área de influencia de cada estación. Entonces ahí se ve claramente el área de influencia de Aracataca, el área de influencia de la estación llamada Fundación y el área de influencia de la estación llamada El Retén. En el Excel, ¿qué dicen? Pues el método, lo estamos viendo aquí en el Excel, necesitamos medir el área, ya definimos la precipitación, pero necesitamos el área de cada una. Entonces vamos a tomarlas en orden con Aracataca. Entonces me voy nuevamente a la herramienta polígono, voy a marcar un punto, tres puntos que corresponden a las dos mediatrices. Ahí él me forma un triángulo porque él me une esos tres puntos, y me voy a ir por el borde. Se van a dar cuenta que yo no lo voy a hacer con mucho detalle, vea que aquí me salí, pero ustedes lo hacen con calma. Que voy, si vamos a medidas, en estas pestañas él me deja ver la descripción, el estilo del color. Yo quiero que me trace ese polígono en azul, en anchura 3, ya le quitamos la opacidad al área. Hay muchas herramientas, pero nos interesa la última pestaña, medidas. Vamos a medir el área del perímetro en kilómetros y el área en kilómetros cuadrados. Entonces, esa área de Aracataca, perdón, tiene 11.853 kilómetros cuadrados. Entonces vengo aquí y coloco 11.853. Vamos a medir el retén. Le voy a dar a aceptar para que nos guarde el polígono. Entonces el retén, yo arranco normalmente por las mediatrices, ustedes escogen el método que más les guste. Está muy mal medido, ya lo están viendo, ustedes lo hacen con calma bien. 26.212 milímetros, 26.212 milímetros. Y nos faltaría la última, que es fundación. Pues nuevamente vamos a medir el área de fundación. Muy mal medida, esa área es de 10.925. 10.925. Entonces este Excel, ¿para qué me sirve? Yo se los puedo compartir con el profe Javier, yo creo que él lo tiene, pero igual se lo comparto si algo. El Excel lo que hace es facilitarme los cálculos. Entonces el ponderador de área es dividir el área de cada estación entre el total. Ya la calculo automáticamente, la suma me da 1 porque es el porcentaje. Entonces Aracataca es más o menos el 24%, el Retén el 53% y Fundación el 22% del área.
Entonces la que más área tiene en esta gran área total es el retén, que tiene la mitad, 53%. Y si lo miramos, sí. ¿Ya? Uno ahí va chequeando si esta es la más grande, Fundación y Aracataca. Entonces, la más grande, Aracataca y Fundación, que están más parejitas. La última columna, que es multiplicar la 2 por la 4, que es la precipitación por el ponderador de área, pues Excel lo hace automáticamente y me dice que la precipitación de esta área, que está en rojo, es de 1368.3. Promedio aritmético me había dicho que 1378, pero ya sabemos que este método no cumple. Este está un poquito más bajo, 1368. Entonces, ese sería el proceso con Thyssen. Y Excel también tiene las isoyetas. Entonces vamos a hacer en el Google Earth las isoyetas. Entonces recuerden que partíamos del triángulo de Thyssen. Entonces tengo el área, las tres estaciones en este caso. Cuando trabajen el método ya en sus labores agronómicas, pues 3, 4, 5, 6, ya saben que mínimo 3 delimitan el área, que ya saben cuál es la finca, la vereda, el municipio, a lo que le quieran medir la precipitación o determinar la precipitación. Medir no, porque medir sería colocar la estación, determinar la precipitación realmente. Y unimos las estaciones con líneas. Eso generalmente me forma triángulos. Si tuviese otra por aquí, pues aquí habría otro triángulo y así sucesivamente. Que como las uno, las que estén más cerquitas, ¿cierto? Pues, si tengo otra por aquí, pues uno estas dos aquí, si tengo otra por aquí, estas dos, ya eso es operativo. ¿Qué sigue? Debo definir cada cuánto trazo las estaciones. Entonces, para efectos del ejercicio y que no sea muy complejo, vamos a trazarlas cada 100. A la derecha, Excel, yo puedo aumentar o disminuir el área con el scroll, con la ruedita del mouse, o aquí tiene más, más aumenta, menos aleja. Vamos a acercarla un poco más para que veamos fácilmente el área. Entonces, vamos a trazar cada 100. Entonces vamos a arrancar. ¿Cuál es la menor estación? 1200, que es Aracate. Entonces, 200. Eh, Profe, ¿me escuchan? sí, ahí sí le escuchamos, profe, ahí sí. Listo. ¿Están viendo el Google Earth? Sí, señor. Listo. Entonces les estaba diciendo que arrancando de 0 cada 100, 0, 100, 200, 300, 1000, 1100, esas no las trazo, porque la menor estación es 1200. ¿Cuál tendría? 1200, 1300, 1400, y la estación con mayor precipitación es 1578. Entonces la menor es 1200 y la mayor 1578. ¿Qué curvas trazo? 1200, que esa curva no la trazo porque pasa por la estación, pero estaría ahí. 1300, 1400 y 1500. Trazo tres curvas. Entonces voy a usar nuevamente el marcador de posición. Vamos a marcar las 1300. Entonces vamos a tomar entre 1200 y 1357, solo paso una curva, la 1300. ¿Dónde lo ubico? Las ubico repartidas, como es una sola, la pongo en la mitad. Listo. Va una. Entre 1357 y 1500 pasan dos curvas, la 1400 y la 1500. Entonces vamos a trabajar
la 1400. ¿Dónde pongo la 1400? Cerca a la estación con menor precipitación. Si la pongo aquí me quedan invertidas, ¿cierto? Voy de 1357 a 1578. Entonces por aquí está la 1400 y va la 1500. Por acá. Quedaron más o menos bien repartidas en esa longitud del cateto. Me falta el tercer lado. Entre 1200 y 1500 pasan tres curvas, 1300, 400 y 500. Entonces vamos con la 1300. Esta estaría más cercana a la estación de menor precipitación. 1300, 1400 y 1500. Puede que no queden también repartidas, pero por tiempo, para que no se nos alargue mucho, ahí ustedes la hacen ya con tiempo, con calma. Tengo delimitadas los puntos por donde por donde pasarían, perdón, las curvas. Entonces vamos a usar la herramienta de trazar ruta y muevo las curvas hasta el borde del área que yo delimité, que pasen por esos dos puntos. Listo. Esa sería la 1300. Vamos a unir la 1400. Vamos a unir los 1500. Y ahí las tengo. Entonces, tengo tres curvas de isoyetas. Los puntos que tienen precipitación 1300, todos los puntos que son 1400 y todos los puntos que son 1500. No tengo forma de trazar más curvas porque no tengo otras estaciones para determinar por dónde van las curvas. Entonces, ¿cómo mediría yo la precipitación? Yo puedo, en este caso, como las curvas están más o menos de izquierda a derecha, yo puedo moverme de arriba a abajo o de abajo a arriba. Como la de arriba es la curva con menor precipitación, vamos a movernos de arriba hacia abajo. Entonces, si yo me muevo de arriba hacia abajo, llego al borde. Mi primer área, ¿cuál va a ser? Borde del área que yo delimité hasta la curva 1300. Entonces la coloco así. Borde 1300. El otro es 1300, 1400, 1400, 1500. Y vuelvo aquí. 1300, 1400, esta franja, 1400, 1500, ya estoy aquí. Y la última sería 1500, borde, esta franja de abajo. Listo. No hay más, entonces voy a eliminar estas dos filas. La isoyeta promedia es el promedio entre las curvas de isoyetas, entonces entre la 1300 y la 1400 el promedio es la 1350. Y entre la 1400 y la 1500, la 1450. Si ven, las isoyetas promedias se mueven en el mismo intervalo que yo definí las curvas, o sea, cada 100 de 1350 a 1450. Yo voy aumentando de arriba hacia abajo en la tabla. Entonces, como yo no puedo calcular el promedio entre borde y 1300 y el promedio entre 1500 y borde,
Generalmente el método lo que hace, lo que permite es colocar la isoyeta promedio anterior. Entonces la anterior a 1350 la 1250. Y como vamos subiendo, aquí sería la posterior, la 1550. Entonces ya tengo la isoyeta promedia. ¿Qué me falta? Medir el área, que ya sabemos medir el área. Entonces lo voy a hacer muy rápidamente. Voy a arrancar en esta esquina. Espérame que esa sí quedó muy mal medida. Va a quedar mal medida, pero no tanto. Vengo aquí. Y esa área es de 16.703. 16.703. Vamos con la segunda. Entonces, esta área es de 11.687. Vamos con la tercera. Nuevamente muy mal medida. Esta me da 6.266. Y vamos con la última. Esa última área es de 15.914. ¿Qué hace el Excel? Me calcula el ponderador de área, igual que lo vimos anteriormente, y me calcula la precipitación ponderada, que es multiplicar la isoyeta promedia por el área ponderada. Y me dice que este es el método más cercano a la realidad, que la precipitación de toda esa área son 1.392 milímetros. Que es importante que estas áreas de isoyetas y de Thyssen deben ser muy similares. O sea, si uno fuese estricto deberían ser iguales, porque es la misma área, el círculo rojo que yo tracé allá. Está muy mal medida, pero incluso estando mal medida, miren que la diferencia son 1.000 kilómetros cuadrados. Entonces, miren que es importante verificar, ese es otro criterio de comparación. Si aquí me dan 15.000 y aquí 80.000, pues está malo, ¿cierto? Es la misma área total, o sea que los valores tanto de Thyssen como isoyetas deben estar muy aproximados. Digamos que es difícil que les dé igual, pero si lo hacen con calma van a estar muy cercanos. Entonces, 1378 promedio aritmético, 1368 disminuyó 10 en Thyssen y 1392 subió con isoyetas. Entonces, lo que uno puede decir es que esta área que está delimitada en rojo, y vamos a quitarle esos puntos, esta área delimitada en rojo que tiene 3 estaciones que logré ubicar dentro, la precipitación promedio de esta área sería 1.392 milímetros. Milímetros año, ¿cierto? Este es el ponderado anual. Entonces, este sería el cálculo de la precipitación, profe Javier. Aquí estaría ya el cálculo listo. Listo, profe. Listo, entonces voy a cerrar esto y les voy a mostrar. Preguntas. No sé si tengan preguntas hasta ahí. No, profe, de mi parte, pues en la forma en que lo explicó lo hizo ver fácil, la verdad. Se le pedíamos, pues de mi parte le pediría como de favor, era como que nos comparta ese cuadrito de Excel. Claro que sí, con el profe Javier se los comparto y les comparto esta presentación que es la de evapotranspiración para que la tengan a mano. Mm, entonces,
Con lo de precipitación, claro, vamos a hablar de evapotranspiración. Evapotranspiración es eh, una medida de la pérdida de agua en el agroecosistema. Y básicamente la pérdida de agua en el agroecosistema se da por cambio de fase de líquido a gaseoso. Y ese cambio de fase se da por dos vías separadas. Una que es la evaporación, que se da desde la superficie del suelo y explica por qué el suelo se va secando, una de ellas. Y la segunda, que es la transpiración, que se da gracias al flujo de agua al interior de la planta y a través de la hoja por los estomas. Entonces, en los dos hay cambio de fase, de líquido a gaseoso. Esa agua, ¿de dónde viene? De la lluvia, de la precipitación. ¿Dónde se almacena? En el suelo. Entonces, por eso en muchas ocasiones a nosotros nos hablan de la relación suelo, planta, atmósfera. Porque el agua viene del suelo, pasa a través de la planta y llega a la atmósfera como vapor de agua. Entonces, este proceso tiene, esa evapotranspiración tiene básicamente dos medidas. Una es la potencial, que es la evapotranspiración máxima posible con las condiciones reales de un punto determinado. O sea, es la evapotranspiración, por eso se llama potencial, es el máximo posible. Con la temperatura, con el viento, con la radiación solar, con el suelo cubierto, ¿cierto? La idea es que la evapotranspiración se mide con suelo cubierto, precisamente porque la para que haya transpiración necesitamos vegetales, entonces suelo totalmente cubierto. La segunda es la real, que normalmente es menor a la potencial, porque hay muchos días, tenemos muchos días con nubes, la radiación no es tan alta, con menor radiación las plantas fotosintéticamente no trabajan a su máximo potencial, entonces no transpiran tanta agua, ¿cierto? Ya es la evapotranspiración real, con las condiciones reales de mi punto. Entonces, estos métodos que vamos a ver me miden la primera, me ayudan a determinar la primera, la potencial. Entonces, vamos con el primer método. El profe Javier ya lo había mencionado al arranque de la presentación, Penman-Monteil. Al igual que los otros métodos, digamos que es el más complejo, no es el más difícil, es el más complejo, y es el más complejo porque es el que involucra más variables. Paréntesis aquí cortico, para que nos ubiquemos históricamente. Estos métodos de evapotranspiración en su mayoría se diseñaron en Europa, y piensen en la Europa de 1945. Se acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial. Europa, va a sonar feo, pero es así, estaba destruida en su infraestructura porque todos los bandos se bombardearon unos a otros y acabaron con todo. Entonces los métodos para medir evapotranspiración pues simplemente no podían usarse porque pues la infraestructura estaba o destruida o muy deteriorada. Y la que no se destruyó ni deterioró pues no se podía usar porque pues estábamos terminando la guerra y ustedes se imaginan quién iba a medir en esas condiciones, ¿cierto? Entonces, saliendo de ese proceso, se pusieron los científicos, los expertos en clima, a diseñar métodos muy sencillos que pudiesen trabajarse de forma muy fácil, rápida, en esas condiciones. Entonces, dicho eso, ya saben en qué contexto se crearon. Por eso vamos a ver unos métodos que uno los ve y son muy sencillitos, pero ya entienden por qué. ¿Listo? Entonces vamos con el más complejo. Este método fue ya presentado por Penman en el 48, lo diseñó pues desde el 45, pero ya lo presentó formalmente por el 48. Es un método que funciona muy bien en condiciones, funcionaba muy bien en condiciones subtropicales. Recuerden que Europa en su mayoría es subtropical, pero Inglaterra, que es de donde salió este método específicamente, en esa época tenía muchas colonias y su mayor colonia era la India. Y la India es absolutamente tropical igual que nosotros.
Cuando llevaron el método allá se dieron cuenta que no funcionaba tan bien, entonces le hicieron un ajuste y ahí salió el método de Penman modificado con Monteith, un colaborador, y se ajustó para que funcionara a condiciones tropicales. Es el método que mejor se adapta a condiciones tropicales, por eso es el usado en Colombia incluso hoy en día, por ese detalle, porque los demás métodos funcionan bien en condiciones subtropicales. Entonces para nosotros o lo subestima, o sea, nos da valores de evapotranspiración menores a las reales, o lo sobreestima, nos dice que vamos a tener una evapotranspiración mucho mayor a la que en realidad sucedería. Entonces, Penman es un método combinado, quiere decir esto que tiene en cuenta el efecto de la radiación del sol, de la temperatura y la energía lumínica del sol y la velocidad del viento. Esos dos factores son los que influyen en el cambio de fase de agua, bien desde la superficie del suelo o a través de las hojas. Entonces, por eso es un método combinado. Entonces, la evapotranspiración en Penman se da en milímetros día. Entonces, básicamente Penman tiene en cuenta la radiación del sol, la radiación neta que está dada en milímetros día, el índice de temperatura y la presión de vapor del aire. Vamos a ver ahorita qué es. Esta fue la ecuación ya ajustada. La que vimos anteriormente era la de Penman sola, esta es la de Penman-Monteith. Otro aspecto que tengan presente, esta ecuación fue diseñada, como les mencioné ahorita, en Inglaterra, entonces está dada en unidades inglesas. Esta que les estoy mostrando es la ecuación de Penman, pero ajustada a sistema internacional. Nosotros somos métricos, sistema métrico, ese es el sistema internacional. Entonces, ustedes posiblemente encuentren, y esa es una consulta común, profe, yo me encontré la de Penman, pero es diferente a la que usted mostró, encontró la de unidades inglesas. Se puede usar, nos da el valor de la evapotranspiración, pero tengan presente que son otras unidades. Nosotros, esta es en sistema métrico. Entonces, para que no vayan a mezclar métrico con inglés, porque ahí sí tenemos problemas, la ecuación calcula un número, pero pues la idea es que nos sirva para algo, ¿cierto? Entonces, si es métrico, siempre métrico, si es inglés, siempre inglés, no mezclarlas, no se debe mezclar. No digo no se puede porque sí se puede, de hecho lo han hecho, no se debe, eso es otro tema. Entonces, o métrico o inglés, trabajen la que escojan, pero no mezclen. Listo. Entonces la evapotranspiración se da en milímetros por día. La segunda unidad se llama EAS, que es la tensión de vapor de saturación, y es la presión que tiene un volumen de gas cuando alcanza la saturación. Esto depende de la temperatura, pero uno diría que el máximo posible teórico es 100%. O sea, el máximo porcentaje de vapor de agua que puede tener una unidad, una masa de aire es 100%, de ahí para abajo. Y eso está dado por la temperatura. A mayor temperatura, más vapor de agua puede almacenar. Ustedes lo han percibido. Clima muy cálido, húmedo, podemos llegar casi que al 100%. Clima frío, pues la saturación se da a menor temperatura y lo han percibido si de pronto han caminado un potrero muy de madrugada, la temperatura está muy fría y el agua se condensa en el pasto. Entonces los que han caminado potrero temprano saben que uno se moja y es por eso, a menor temperatura pues menor capacidad de almacenar vapor de agua. SUA solo es la tensión de vapor de aire, la real, que se calcula multiplicando la anterior por la humedad relativa en decimal. B sub 2 es la velocidad del viento, a 2 metros de altura generalmente me lo da la estación. T es la temperatura del aire, normalmente los termómetros se ubican a 2 metros de altura, el húmedo y el seco. El calor de vaporización y el calor específico son propiedades de un fluido que me explican cuánta energía hay que suministrarles para cambiarlos de fase. Y estos dos
se dan para cualquier sustancia líquida que puede cambiar de fase. Gasolina, petróleo, alcohol, en nuestro caso agua. Entonces, en el curso, en la carpeta, tienen un Excel de Penman-Monteith y tiene unas columnas ya marcadas en verde. Esos valores son los del agua. Eso no se modifica porque son específicos de la sustancia, son constantes porque son de la sustancia, y como estamos trabajando con agua, eso no varía, ni con la temperatura, ni la altura sobre el del mar, porque es de la sustancia, o sea que esos ya están dados para el agua. Y PSU es la presión atmosférica, como estamos en sistema internacional en kilopascales. Tenemos igualmente la radiación del Sol que llega a la Tierra, está en megajoules por metro cuadrado día en unidades internacionales, y el flujo de calor en el suelo que me lo da esta ecuación, perdón, que está también en megajoules por metro cuadrado día. El flujo de calor en el suelo está dado por la radiación, ya la mencionábamos, pero el segundo elemento importante que se denomina R es el albedo. Y el albedo en general me define qué tanta energía capta un cuerpo de la que recibe. Esto está condicionado por muchas cosas, la textura, una de las más importantes, el color. Entonces, nuestro ojo, el ojo humano, evolucionó para captar la energía que rebota de un cuerpo. Cuando mi ojo percibe que algo es oscuro, negro, que sería el valor superior, quiere decir que ese cuerpo absorbe la mayoría de las longitudes de onda que llegan sobre él. Entonces, como absorbe la mayoría, rebota poquito y por eso mi ojo lo percibe oscuro o negro, que sería el valor máximo. Y los que tienen moto o bicicleta y la han dejado al sol saben qué pasa cuando ese sillín queda al sol, ¿cierto? Se calienta. Entonces, cualquier superficie de color oscuro que mi ojo percibe como oscuro está absorbiendo la mayoría de la radiación, y entonces como absorbe la mayoría de la radiación se calienta. Y nuestros suelos en general, cuando tienen materia orgánica, son oscuros. Algunos de ellos, sobre todo los de clima más frío, son negros. Entonces ya esa es una explicación por qué nos dicen que los suelos no deben estar descubiertos, entre ellas porque absorben mucha energía que le cambia la temperatura y eso afecta el desarrollo de los vegetales. A las raíces no les gusta vivir en suelos cálidos, les gustan las temperaturas bajitas para crecer, ¿cierto? Pero eso es fisiología vegetal, eso es otro tema. El otro extremo es un color blanco. Cuando mi ojo percibe un color claro y blanco como el extremo superior, quiere decir que ese cuerpo está rebotando la mayoría de las longitudes de onda. Cuando rebota la mayoría, la suma de todas las longitudes de onda, mi ojo la percibe como blanco. Entonces, si rebota la mayoría, pues no se calienta tanto, ¿listo? Entonces el albedo me define más o menos cuánta energía capta un cuerpo. N es el número de horas luz por día, N minúscula el real, ese me lo da la estación meteorológica, y D es el máximo posible teórico en función de la ubicación con respecto al ecuador, que es el punto medio de la zona tropical, que es la que recibe la mayor radiación del sol. ¿Listo? O sea, a medida que me muevo latitudinalmente, o sea, hacia arriba o hacia abajo, sobre el globo terráqueo, o sea, me alejo del ecuador, del centro, voy a tener días más cortos. Entonces, el cálculo de la presión de saturación depende de la temperatura, está dado en tablas. Con el profe Javier les compartimos, creo que está en la carpeta del curso, pero con el profe Javier les compartimos la tabla para temperaturas entre 0 y 40 grados. Aquí nos muestra una tabla entre 0 y 25, entre menos 10 y 25. La columna a la izquierda me da los grados y la fila superior me da los decimales, entonces está entre menos 10.0 y 25.9. ¿Listo?
y este es el valor de presión de vapor. Esta tabla está en milibares y yo lo necesito en pascales. Entonces aquí está el factor de conversión. Un milibar son 100 pascales. Listo. Perdón, lo necesito en kilopascales. La radiación, la radiación del sol está dada también por las estaciones, pero no todas las estaciones miden radiación. Entonces, para obviar esto, pues nos hacemos uso del mapa del IDEAN. Geográficamente yo ya sé dónde estoy ubicado y en función de los colores, pues defino la radiación. Este mapa está en calorías por centímetro cuadrado día, unidades inglesas, que es la tradicional porque las ecuaciones se hicieron en Inglaterra, pero como estamos trabajando en unidades internacionales, pues ahí está el factor de conversión. Multiplico lo que me dé el color por 0.04184. Si ustedes ven el color, siempre están en rango. Por ejemplo, el verde, entre 350 y 400. Y con los mapas del IDEAN casi siempre sucede eso. Entonces deben tomar aquí una decisión. ¿Qué valor toman? ¿El mínimo, el centro o el máximo? En mi caso yo siempre me voy por el centro. Entonces si es entre 350 y 400, trabajo con 375. Ustedes pueden trabajar con el que deseen, pero siempre el mismo. Entonces si toman el mínimo en radiación, en velocidad del viento, en todos el mínimo. No mezclemos unos el mínimo, otros el máximo. Entonces que el criterio sea el mismo siempre. Si voy con el mínimo, siempre con el mínimo. Si voy con el centro, igual. Y si con el máximo, igual. ¿Listo? Eso es lo importante, no mezclar criterios ahí unas con una y otras con otra. Aquí está la velocidad del viento, esta sí está en metros por segundo, no hay que hacerle ajustes. Me lo da igualmente la estación meteorológica, en caso que no, ahí está el mapa. El cálculo de horas luz año. Recuerden que Penman me pide, perdón, el valor día. Entonces, criterio máximo, promedio o mínimo. Entonces, el azul oscuro está entre 500 y 800. El centro sería 650. Entonces, si voy con el mínimo, 500. Pero ese es el 500 al año, porque se presenta el error que en la ecuación horas luz día, 500. Entonces ustedes intuitivamente saben que como estamos en condiciones tropicales tenemos 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Entonces, ¿cuál sería el máximo teórico posible? 12 horas. Si colocan 500, Excel les calcula, ¿cierto? Porque es un número, Excel es una máquina y yo le puse la ecuación, él les calcula. Pero ustedes como agrónomos saben que no, nosotros no tenemos días de 500 horas de duración. El máximo son 12. Entonces, esos detalles hay que tenerlos presentes. Entonces, el valor que saquen de este mapa lo dividen entre 365 días y eso me da el promedio diario. El albedo. Entonces aquí están diversas coberturas. Generalmente nosotros usamos el último. En agronomía nosotros estamos en zonas cubiertas, mezcla entre pastos y cultivos. Entonces casi siempre trabajamos 0.25. Que yo estoy en una zona que es ganadera y que solo tiene pasturas. Entonces me cojo pasto y ahí está pasto, que es la tercera subiendo. Ustedes conocen la zona y pueden escoger la cobertura. Pero para nosotros casi siempre es una mezcla de pastos y cultivos la zona que yo tengo. Entonces trabajamos eso. Máximo posible de horas luz día. Aquí están las tablas entre 0 y 10 grados de latitud norte y 0 y 10 grados de latitud sur. Si observan, el máximo teórico posible son 12 horas, algunos meses un poquito más, pero estamos cercanos a las 12 horas. Como yo necesito hacer el cálculo, vamos a ir con un ejemplo. Y
En este ejemplo vamos a hacer el peor escenario. No tengo una estación meteorológica, en su caso sí la tienen, ¿cierto? Pero quiero darles el ejemplo con el peor escenario porque a veces uno no la encuentra cercana. Entonces, ¿qué hago si no tengo una estación? Entonces vamos a hacer todo por revisión bibliográfica. Vamos a calcularle la evapotranspiración. Ambalema es un municipio del Tolima, está en el oriente del Tolima, al borde del río Magdalena, bosque seco tropical, norte del Tolima. Entonces ya se imaginan más o menos las condiciones. Río Magdalena, Magdalena bajo, casi llegando al medio, Tolima, bosque seco tropical. Ahí ya se van ubicando como en la parte biológica. Ahí están los valores de latitud y longitud. Regálenme un segundo, conecto el equipo. Bueno, me disculpan, ya lo conecto aquí. Entonces, la latitud varía entre 4 grados 47 minutos norte y 4 grados, voy a aproximarlo, 57 minutos norte. La longitud está ahí, pero para efectos de cálculo climático no la necesito. 241 metros sobre el nivel del mar, promedio. Temperatura media 25.9, precipitación 1363 milímetros al año y humedad relativa promedio año de 70%. Abajo encuentran el mensaje, ya se los mencioné, vamos a asumir que no tenemos datos. Entonces, primer valor que calculamos, presión de saturación EAS. De la tabla de valores de saturación que les compartí, tenemos 25 en la columna a la izquierda y punto 9 me lo da la fila superior. Entonces para 25.9 el valor de tensión de saturación es 33.41 milibares. Para pasarlo a kilopascales para efectos prácticos en esta tabla divido entre 10. Entonces me da 3.341 kilopascales. Recuerden que este valor depende de la temperatura, ¿cierto? Y ustedes en las estaciones tienen promedio mensual. Entonces la idea no es que coloquen un mismo valor de temperatura para todos los meses. Ustedes tienen el valor de temperatura para cada mes promedio. Entonces tendrán por tanto un valor de tensión de vapor de saturación diferente para cada mes. La obtención de vapor del aire real es este valor que acabamos de calcular por la humedad relativa en decimal. Recordemos que la humedad relativa del promedio era 70%. 70% en decimal es 0.7. Entonces 3.341 por 0.7 me da 2.3387 kilopascales. Igual que la temperatura, igual que la presión de saturación, la humedad relativa ustedes la tienen promedio mensual diferente para todos los meses. Entonces para que tengan ese ajuste presente. Radiación neta, Ambalema estaría con unas partes en verde y otro pedacito en el amarillo, perdón, entre el amarillo y el naranja. Ambalema estaría aquí en esta zona que tiene ese puntico naranja, entonces vamos a trabajar entre 400 y 500. 400 que es el límite inferior del amarillo y 500 que es el límite superior del naranja. Como les decía, yo siempre me voy por el promedio, entonces el promedio entre 400 y 500, 450 calorías por centímetro cuadrado día. La ajustamos a unidades de sistema métrico y eso me da 18.821 megajoules por metro cuadrado día.
La velocidad del viento sí la tomo del mapa, pues ahí está pequeñito, pero se los compartimos. Entonces está entre 2.5 y 3. Siempre me voy por el promedio, entonces para todo igual, 2.75 metros por segundo. En, en temperatura lo mismo, tenemos una parte en verde clarito y un puntico en amarillo, entonces tomo los dos rangos, entre 1700 y 2500 me da 2100. Y ese 2100 dividido entre 365 me da algo así como 5 punto algo, ahorita lo vemos. Albedo de 0.25 y vamos a calcular eh, la máxima insolación posible, las horas de luz día de, como no tengo valores para 4.86 que es la latitud promedio de Ambalema, me toca interpolar. Entonces este ya lo vimos por allá, ese curso de álgebra ya lo hemos citado mucho. Geometría y trigonometría ahí nos enseñan a interpolar, pero lo recordamos. Aquí está la ecuación. Entonces voy a interpolar entre 0 grados de latitud y 5 grados de latitud norte como valores conocidos. Y voy a hacerlo para 4.86. Entonces aquí está la, los valores. Entonces los valores de Y son los de horas luz. Entonces los valores de Y son los de las horas luz. Miren que enero a 0 grados es 12.1 y a 5 11.9. Entonces aquí lo vemos, Y0 12.1 y Y1 que es el punto de 5 grados latitud norte 11.9. Las X son los valores de latitud entre 4.86 y 0 que es el X0 y el X1 5 grados. El valor de horas luz día para enero me da 11.90. El Excel que les compartí, si ustedes le colocan el valor de latitud y está en una celda, creo que está resaltada en amarillo, si no me falla la memoria, o en verde, es una celdita arriba, ustedes ahí le colocan el 4.86 y él les interpola automáticamente. Pero igual que quede en la presentación y en la explicación, en la grabación, cómo se hace, ¿cierto? Porque ustedes ven que el Excel hace un cálculo, pero ¿qué hizo? Está interpolando esto que estamos hablando aquí. Si hacemos eso mismo para cada mes, pues tengo las horas luz día para cada mes. Entonces vamos a aplicar la ecuación y nos dice la ecuación que los valores en rojo los calculamos con base en revisión bibliográfica y lo que está en negro lo calculó pues la ecuación propiamente dicha. Primera columna tensión de saturación, la segunda tensión de vapor A, Rn es la radiación neta, V2 es la velocidad del viento a 2 metros, N es el 2100 dividido 365, me da 5.75, que es el número de horas luz día. Aquí me da el promedio anual. Ustedes en la estación tienen una variable que se llama brillo solar es N, entonces él les da el promedio mensual de brillo solar, ese es N. R es el albedo, como les mencionaba trabajamos con 0.25. D es el máximo posible de horas luz día, lo interpolamos, ahí está para todos los meses. C sub P y L sub B son el calor específico y la presión de saturación para el agua, o sea que esos dos son constantes. Miren que ese sí todos los meses son iguales porque eso es una constante del agua, no varía con la ubicación geográfica ni la temperatura ni demás. P sub A es la presión atmosférica en kilopascales. En alguna, cuando ustedes hagan revisión bibliográfica, porque muchas estaciones no dan presión atmosférica, fíjense mucho en las unidades, las pueden dar en milímetro de mercurio, pulgadas de mercurio, metros. Entonces tienen que hacer la conversión a kilopascales. Pendientes de las unidades, que ese es un tema común.
Y haciendo el cálculo me dice que en general la evapotranspiración para esas condiciones está cercana a 4,95 milímetros día. Cuando yo multiplico ese valor por el número de días del mes, obtengo la evapotranspiración del mes y si la sumo toda del año. Entonces, el año serían 1809 milímetros la evapotranspiración en esa zona. Ese es el primer método. Vamos con el segundo, que es Blaney-Criddle. Blaney-Criddle es un método que se definió solo con el valor de la temperatura y un porcentaje de horas luz día. Entonces, la temperatura pues se mide con un termómetro, entonces ya vamos con los métodos más fáciles. Este es solo temperatura. Y el porcentaje de horas mensuales nos lo da esta tabla. Aquí está la tabla para latitud norte. La mayoría de Colombia está en latitud norte. Aquí está la latitud sur. Eventualmente alguno necesita latitud sur por trabajo de más. Aquí está la tabla. Interpolamos. Seguimos con Ambalema a 4,8664. Entonces aquí están los valores interpolados. Tengo la temperatura, el porcentaje de horas luz y la evapotranspiración. Esta evapotranspiración ya me da directamente Blaney-Criddle, me da milímetros por mes. Entonces, si sumo los meses, 1982 milímetros. Si lo ven, es un método muy sencillo. Igual que Hargreaves que trabajaron en la fase 2, también es muy sencillo. Se depende solo también de la temperatura y de la ubicación geográfica para interpolar los porcentajes de horas luz día. Pero miren que son métodos que con un termómetro y conociendo la ubicación geográfica se podría calcular. No es lo más preciso para el trópico, caso colombiano, pero es un valor de referencia, ¿cierto? Y el último método que vamos a ver es Torway. Torway también fue trabajado en el 44, ya hablamos de eso, ya saben a qué se refiere. Tiene unas particularidades. El método original se definió para días con 12 horas de duración de luz y meses de 30 días. Entonces ese es el primer ajuste que se le hizo al método. No todos los días son de 12 horas, ya lo vimos en el máximo posible de horas luz. Y ya saben que no todos los meses son de 30 días, ¿cierto? Entonces, el método es este. Básicamente trabajamos con la temperatura. C es un factor de corrección de la latitud y K es un factor de corrección por el número de días del mes y la hora y el número de horas luz. Entonces el subíndice I se calcula sumando las temperaturas medias del mes, se dividen entre 5 y se elevan a la 1,514. El subíndice A es una ecuación cúbica, se calcula con el I que acabamos de calcular, ahí está la ecuación. El Excel de Torway igualmente lo calcula, ya eso está diseñado para que la parte operativa, pues, porque ahí es donde uno puede cometer errores haciéndolo a mano o en una hoja. Esa ecuación no es difícil, pero pues si uno coloca mal el dedo en la calculadora, pues hasta ahí llegó el cálculo porque queda mal. Entonces Excel sirve para eso, para hacer cálculos. Entonces vamos a usar la tecnología, ahí está ya la ecuación montada. Vemos la corrección de número de horas luz día, que es la K. Entonces no todos los días son de 12 y no todos los días son de 30, no todos los meses son de 30 días. Entonces el factor de corrección C está dado en función de la latitud. Aquí está la norte para el caso nuestro. Interpolamos para hacer el factor de corrección. Siempre hay que interpolar porque es muy difícil que estemos ubicados a 5 grados de latitud norte para usar la tabla. Normalmente no nos coincide. Entonces siempre hay que interpolar, pero el Excel ya está
ya está construido para eso. Entonces, asumimos una temperatura promedio anual que la calculamos desde Penman Monteith de 25.9. Recuerden que revisión bibliográfica, nuevamente ustedes tienen el valor de temperatura de cada mes. Entonces aquí está eh, el factor de corrección, las horas luz día, que para el caso de ustedes es el brillo solar. Y miren que Torway para condiciones tropicales no es muy confiable porque los valores de evapotranspiración que dan son muy bajitos, pero es entendible porque no fue hecho para condiciones tropicales. Entonces en este caso para Embalema dice que nos da una evapotranspiración de 737 milímetros. Estamos por los lados de 1900 con Penman, que es el método más confiable para nosotros, digo nosotros en condiciones tropicales, eh, pero igual sirve de referencia. Ustedes también hicieron el ejercicio con Hargreaves, no tengo Hargreaves aquí con Ambalema, pero también es un método, de los métodos sencillos, Hargreaves sería el más confiable, y de todos los métodos, ojalá Penman Monteith. Profe Javier, hasta aquí sería la presentación. No sé si tengan alguna pregunta. Gracias, profe, de mi parte. Los muchachos, preguntas, por favor. Para, Preguntan. en el primer punto y en el segundo punto, ¿cuál nos recomienda para desarrollar la actividad? ¿Cuál les recomiendo? No, el primer punto pues deben calcular los tres métodos de precipitación y en el segundo deben calcular Penman y otro. ¿Cuál otro? O sea, ya hicieron Hargreaves. Si tienen Hargreaves, pues Hargreaves les sirve, ya tienen un adelanto, entonces sería Penman. Ok, profe, muchas gracias. Con gusto. El siguiente.